Pues buenas noches. Hoy es 16 de junio de 2020. Estamos en otro programa más de Fotos Reporteros MX y Periodistas Unidos. Alejandro Meléndez desde Coyoacán, mi queridísimo Eric Mesa desde Santa María la Ribera y mi buen George desde Atlisco, Puebla. ¿Cómo estás, George? Hola, buenas tardes. Muy bien, con todavía mucho sol por acá. Sigue esto que tiene un sol quemante y hasta cerca de las 8 de la noche se va. Es tremendo, pero maravilloso a la vez. Así es. Oigan, y pues malas noticias, hoy no estará nuestra querida Karina Estamos Álvarez muy porque tuvo tristes. ahí unas cuestiones familiares, pero bueno, ya estará mañana por acá. Le Y mandamos Pues abrazos. Karina, que todo salga bien, esperemos que tus cuestiones familiares se resuelvan pronto y qué bueno que estarás con nosotros muy pronto. Qué lástima que me dejas todas las noticias aquí. Ah, no, no es cierto. Primero la familia. así es. Oye, pues ¿qué tenemos, mi querido Eric Mesa? Ay, pues una sed, mira, sí, pero sabemos que es martes. Entonces, como es martes, nos vamos a aguantar y Solo vamos agüita. a... Sí, ya sé, George, Pues pero... es que ya también te echaste como 3 bolsas de papas, pues por eso ya te dio sed, mi querido, mi Eric. Pues es que estoy preparándome para el viernes, que se va a poner bueno, porque miren, ya todo el mundo anda como loco. Miren, ya parecemos que somos así como las tías, así asomadas a la ventana y diciendo, míralas, míralos, ahí va el otro, ahí va el vecino, míralo, míralo, no trae tapaboca, ay, ya se salió, ¿ya viste? Y se van. Pero, pues es por su bien, o sea, no crean que es porque lo vemos desde nuestro privilegio, lo estamos viendo por pues por todos, no sean así, no sean malos, o sea, pónganse su tapaboca aunque sea, agárrense un calzón y pónganselo aquí ya con eso. Ujú. Oigan, pues, ¿qué creen? Pues, para los que son papás, yo que como no soy papás, pues no me afecta mucho, porque dice, el gobierno de la Ciudad de México propone cambiar el Día del Padre. Entonces, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que el Día del Padre se celebrará el 21 de junio, no se celebrará el 21 de junio, sino el tercer domingo de Ah, agosto, es decir, Ok. el día 16. Entonces, ni se vayan a poner intensos, no vayan a pedir regalos todavía, les estoy avisando, ¿eh? No hay Día del Padre hasta el día 16. No quiero víctimas así de, ay, no fuera el 10 de mayo. No, no levanten el pico de la pandemia, por favor. Y pues las diferencias políticas y el COVID frenan leyes para el Tratado de Libre Comercio. El Senado trabaja a marchas forzadas para acordar el periodo extraordinario. Y pues México suspende el envío de trabajadores agrícolas a Canadá tras muertes. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, lamentó la muerte de 2 trabajadores agrícolas mexicanos por COVID-19. Y el día de ayer, mientras estaba dando el mensaje Andrés Manuel López Obrador junto con Marcelo Ebrard, que se le olvidó quitar su reloj carísimo a Marcelo Ebrard. Y entonces, como que se le hacían las manos chiquitas, ¿no? Para que la manga fuera hasta acá y pues ni con eso pudo ocultar su reloj carísimo, un Rolex de 1 millón así de pesos. Bueno, no 1 millón, 320,000 pesos aproximadamente, según lo que dice. ujú. ¿Quién creen que sacó esa nota? No me digan, ustedes adivínenlo. El señor Pablo Iriar. No, no, por ahí van, por ahí van, ahí van como uno López Dóriga. conservador. No, 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 no. Alguien más como hoy en la mañana, Ciro Gómez Leiva. no, el Reforma. Porque Ah, como todos los días siempre le da el Reforma y siempre dice, ay, pues no fuera la otra vez, porque si no fuera el otro gobierno, hasta calladitos se quedaban, perdón, pero todos los días le da el Reforma. Yo creo que por eso ya ni manda reporteros, porque pues nada más está duro y dale, ya déjelos, por favor, hay libertad de expresión.
Oigan, pero dice que el uso masivo de mascarillas puede evitar una nueva ola de contagios, dice la Universidad de Cambridge. Una investigación de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido señala que las medidas de aislamiento social junto con el uso de mascarillas pueden evitar una segunda ola de infecciones de COVID-19 y pues aumenta a 18,310 las muertes por coronavirus en el país y hay 154,863 casos. Y luego en noticias nacionales e internacionales, asesinan a juez federal de Colima y a su esposa. La Fiscalía General de la República informó que atrajo el caso. El ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, condenó el crimen. Dice que va Jalisco contra freno a energías limpias. Jalisco presentará una controversia contra acuerdo de CENER que restringe energías limpias al considerar que es un retroceso para el país. Y pues los conservadores, como le dice Andrés Manuel, nosotros no decimos eso, rechaza PAN aval a periodo extraordinario. Senadores del PAN votarán en contra del periodo extraordinario de sesiones por falta de condiciones e información sobre leyes del Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos investiga un confuso incidente protagonizado por una milicia armada en Alburquerque. Una protesta antirracistas contra la estatua del español Juan Oñate deriva en un enfrentamiento entre civiles en el que el grupo disparó al aire. Y luego, pues, aquí aplica el ya ahogado el niño, ahora el pozo quieren tapar. Trump firma una orden ejecutiva para reducir el uso de la fuerza policial tras semanas de protesta. El documento prohíbe las inmovilizaciones por el cuello, salvo cuando la vida de un agente esté en peligro. Entonces, pues, no aprieten, porque Diosito dijo, pues, aprieta, pero no ahorca. Y luego, pues, en la mañana y en la tarde hubo ahí un debate porque cancelaron un foro donde iban a invitar a Chumel Torres y se armó. Mira, en Twitter parecía el teléfono así caliente de todos los hashtags que eran así con los niños, no, los white mexican, se volvió así una romería. Y pues el youtuber fue invitado al encuentro en un foro en el CONAPRED, lo que causó un amplio rechazo en vista de los apodos racistas con los que refirió al hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la académica Beatriz Gutiérrez. Cabe resaltar que Beatriz Gutiérrez puso un Twitter que decía: yo estoy esperando las disculpas de Chumel para las cosas que le dijo a mi hijo. Y entonces, pues en vez de este foro que sea como un intercambio de ideas y pues empezar a aterrizar todo este rollo del racismo y la discriminación, pues terminaron siendo peor discriminando al que discrimina. Entonces, pues sí se volvió pues ahí como chisme. Entonces Chumel salió a decir que estaba de la chingada porque pues él sí quería participar, pero terminó pues cancelando y que no le avisaron. Y luego Tenoch Huerta ahí se metió. Y Laura, y pues esta chica Zapata, no me acuerdo, no es Laura Zapata, es la otra Maya Zapata, que está bien guapísima. Salió ahí también pues a hablar acerca de esto, ¿no? Y entonces, pues estas personas que estaban organizando y invitadas al foro decidieron dejar a el CONAPRED y lanzar esta discusión en una plataforma que creo que se llama Racismo en México. Y entonces, pues bueno, le vamos a poner ahí la liga para que la gente vaya a ver y pues participe de esta discusión y que opine acerca de, pues, qué pasó con la CONAPRED. Pues hizo todo al revés y con las patas, y pues
terminó enardeciendo más todas estas cuestiones de las que se queja. Y estas son las noticias hasta el momento. George, tu comentario. ¿Qué tal, ¿Sí me vi como muy profesional? Muy profesional. No, pues yo no conozco más que de nombre el señor Chumel Torres, pero creo que es de esta nueva generación, que ustedes tendrán más detalles, que son muy dados a decir un montón de cosas sin comprobar sus dichos, ¿no? Y de atacar a unos y a otros o ponerles motes indiscriminadamente. Y creo que el caso de la CONAPRED, pues no tiene por qué invitar a personajes de la talla de este señor, muchacho, joven, no sé, sino realmente especialistas y a conocedores del asunto. Hay pues una buena cantidad de personajes en las universidades y demás que nos pueden hablar de el racismo que vivimos todavía en México, que es grandísimo, ¿no? En México discriminamos a todos los morenos, a los bajitos, a los aparentemente indígenas. Yo incluso recuerdo que una vez asistí en un Sanborns con el señor Francisco Toledo, el gran pintor fallecido, y cuando sacó de su bolsa una tarjeta de crédito, cosa rarísima porque casi no las usaba, y en esos años pues las tarjetas de crédito no eran como para todos, no se la admitieron y le dijeron, no, tiene que pagar en efectivo, y sacó una bola de billetes ahí hechos rollo y pagó. Tuvimos incluso que casi planchar los billetes porque estaban todos mal, pero esto nos habla de que si llega, y bueno, seguramente muchos no saben cómo andaba el señor Francisco Toledo, con la camisa desabotonada, larga, con los pantalones pintados y la camisa también, con las manos, los brazos sobre todo, con huellas de pintura, el cabello alborotado. Ahora que son el 10º aniversario de el maestro Carlos Monsiváis, de su fallecimiento, pues a Monsi también a veces no lo dejaban entrar en algunos lugares, y yo recuerdo que hasta fue pues una botana cuando recibió el Premio Nacional de Literatura, porque se puso traje, camisa y corbata, cosa que nadie esperaba que lo hiciera. Todo el mundo esperábamos que fuera a recibir el premio con el cabello alborotado y como andaba por todas partes, ¿no? Con su libretita, porque sí era un gran tomador de notas de todo lo que le parecía a él ocurrente, aunque él lo transformaba en su lenguaje. Por cierto, creo que hay un portal que hay que visitar por los 10 años de la muerte de Monsiváis, que se llama La Silla Rota, que dirige Roberto Rock, porque sacan unas frases muy ingeniosas de Monsiváis. Y creo que era una de las cosas importantísimas de Carlos, pero también de Toledo y de algunos otros grandes artistas que han sido muy desprejuiciados, y qué bueno, en su forma de vestir, de hablar, de conducirse, etcétera. Y esto nos habla que pues la CONAPRED, quizás no, yo no sé quién la
presida ahora, ha tenido varios presidentes, pero me parece que no aprenden a hacer actos para, pues, entender lo que pasa recientemente. Hay que decir que esa CONAPRED también es otro de los, ahí no ha puesto el ojo el señor López Obrador, pero a veces esas comisiones son muy grandes y los que están ahí reciben mucho dinero y no hacen un trabajo eficaz, y otras comisiones, instituciones que sí hacen algún trabajo eficaz no reciben todo el dinero que se necesita. Ahora que se habla de desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, de Competencia y de Energía, se ha dicho que se necesitan ese tipo de organismos, y se sacó a colación que en España hay no tantos organismos, sino uno con varias funciones. Y yo creo que sí deberíamos de tener este tipo de organismos fuera del control gubernamental, pero que lo presidieran personajes que sí saben del asunto y no los cuates del momento del gobierno en turno, porque ese ha sido uno de los graves errores. Y otro de los errores gravísimos es que a veces nombran a un supuesto opositor del gobierno en esos lugares. ¿Para qué? Para darle lana y prebendas y callarle la boca. Y no se trata de eso, se trata que esos organismos en realidad funcionen para entender qué está pasando en la discriminación. Yo por eso digo, yo no conozco al señor Chumel Torres, pero por las pocas cosas que pude averiguar antes y ahora, pues no me parece que él tenga nada que aportar en esto de la discriminación. Más bien, según dicen, es un discriminador de personajes. Entonces, ¿por qué se le invita? Pues yo no tengo la respuesta, pero también en la universidad suceden ese tipo de cosas, en la UNAM, donde yo trabajo, ¿no? A veces se le dan funciones a alguien que no tiene realmente ninguna capacidad, y después se dice, ay, ¿por qué nombramos a este director, a este? Recordemos aquel famoso caso de el muchacho este que se me olvida hasta el nombre, que fue director de TV UNAM, ¿no? Que resultó un fiasco absoluto. Entonces, sí, Nicolás Alvarado. Es que no queremos recordarlo porque ofendió a nuestro Divo de Juárez, diciéndole ahí algunas cosas que estaban fuera de lugar. Tal vez tenía razón, pero estábamos muy sensibles en ese momento. Bueno, pues es que así como dije yo de Toledo, de Monsi, pues un artista se pone lentejuelas y hace requiebros, pero es un buen artista, pues allá él que haga lo que le dé la gana en la escena mientras el público se lo acepte y diga que está bien, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer críticas de la forma de vestir de la gente o de moverse o de quitarse o ponerse de determinadas cosas? Entonces, vemos que somos un país todavía que nos falta mucha cultura que no se adquiere en las universidades, ¿eh? Se adquiere en las sociedades. Y entonces en las universidades, pues, a lo mejor algunos se ilustran un poco más de algunas cosas, pero hay algunos profesores que uno dice, Dios mío, este cuate, ¿por qué da clase aquí en ciencias políticas? Pues así es la historia. Hay pues que seguir discutiendo muchas cosas en este tipo de cuestiones sobre la discriminación, el racismo y la aceptación de los diferentes que durante muchos años en México no se han aceptado, ¿no? Ha habido matanzas de chinos y de otras minorías. Gravísimo, pues somos una humanidad todavía muy retrógrada, creo yo.
Pues mira, para lo de Chumel Torres es de que la CONAPRED quería abrir más el espectro y no dejarlo solamente a los académicos para que la gente estuviera involucrada dentro del tema. Entonces, precisamente Tenoch Huerta y Maya Zapata estaban involucrados, que son personajes populares, no son expertos, pero hablarían en primera persona acerca de todas sus experiencias. Y dentro de esta parte de en primera persona y de las experiencias, que él siempre ha sido como lo han tachado de discriminador, de white mexican y todas estas cosas, pues bueno, lo invitaron y hay algo que se le puede reconocer, que él aceptó. Y entonces, pues, en vez de abrir la discusión, se le cierra y entonces es cuando uno dice, no, ¿por qué? Entonces, pues bueno, a fin de cuentas se va a celebrar y se va a llevar a cabo y entonces creo que eso es lo importante. Sí, nos pone Victoria Guerrero, se llama Mónica Macice, la titular de la CONAPRED, y bueno, de todas maneras yo sí pienso que es una locura invitar a este señor, es como si vas a la CNDH, es un foro, y llevas un torturador, pues no creo que sea como lo mejor que pueda hablar un torturador en un foro para los derechos humanos, ¿no? Entonces, que continuamente viola derechos humanos, igual Sí, que claro. este señor continuamente viola estos derechos humanos de las personas con discapacidad y demás. Entonces, yo también lo veo grave y bueno, les quiero decir que sacaron un analista español, Julián Macías Tobar, sacó un análisis de esta marcha que hubo de los automóviles con el hashtag AMLOVeteYa, que sucedió el fin de semana, e hizo él no comenta que no conoce muy bien la política mexicana, entonces más bien hace el análisis de qué sucedió con este hashtag, lo empezó a hacer porque vio que este hashtag era el mismo hashtag que sacaron con Zapatero Vete Ya y el Iglesias Vete Ya, que es Pablo Iglesias, uno de los políticos más destacados del grupo Podemos, y bueno, descubrió que los que están ahí metidos, pues es Felipe Calderón, Enrique Alfaro y Loret de Mola, entre los que encabezan esta generación de hashtag en contra de Andrés Manuel. Y bueno, está el periodista también Sergio Sarmiento, quien es financiado por la Fundación Caminos de Libertad, que participó en el golpe de Estado en Bolivia y ha también tenido mucho dinero por parte del equipo de Donald Trump y que también financiaba a George Bush y Aznar en España. Entonces, pues da todos estos datos y comenta que la cuenta de Don Porfirio son la que más activó este hashtag y la otra cuenta es oficial Frena y el famoso Tumbaburros que sabemos desde hace mucho tiempo que la maneja el hijo de Felipe Calderón. Entonces, bueno, son como se mueven las cosas en redes y es importante este análisis que hizo Julián Macías Tobar. Pues sí, esos son los análisis, porque en esta marcha hubo un letrero que era casi para ponerlo como el hombre del siglo en lo idiota. Dice, fuera el comunismo de México. Sí, sí, sí. Bueno, pues, habemos muchos todavía vivos del Partido Comunista. No somos demasiados porque ya muchos están muriendo, pero que se piense que Andrés Manuel López Obrador es comunista. Bueno, hoy hace Roberto Blancarte en Milenio un análisis que yo no comparto muchas de las opciones de Roberto Blancarte, pero me parece interesantísimo. Y dice el señor Roberto Blancarte, más bien el señor López Obrador es un predicador casi de la fe. Y analiza por qué. Y yo digo, pues sí, el López Obrador no tiene nada de comunista. Y alguien que lleve una pancarta diciendo fuera el comunismo de México, pues tiene como 90 años que hubo una manifestación en el Zócalo
de los sinarquistas, donde decían fuera el comunismo, que se presentaban como los dorados, decían ellos, a los sinarquistas. Y en ese entonces, en 1929, si mal no recuerdo, resultó que unos taxistas eran comunistas, entonces los dorados entraron a caballo al Zócalo y se fueron sobre ellos los taxistas que eran del Partido Comunista y los hicieron pinole, aunque después los dorados sacaron metralletas. Pero desde entonces yo no recuerdo que haya habido tal tipo de letreros en contra del comunismo, que además, pues solamente en la mente de Corea del Norte existe, ¿no? En los estatutos del Partido Comunista de Cuba, pero que alguien saque una pancarta de esas es para invitarlo a un foro, pero para pitorrearse de él, como en el caso de Chumel Torres, ¿no? No para una discusión seria. Eso es lo que yo pienso. Pues en redes se empezó a manejar un video donde alguien se acerca y le pregunta a la señora que estaba participando en la marcha y le dice, oiga, ¿y por qué dice que es comunista? Y dice que era porque era amigo de Hugo Chávez y que porque pues te estaba haciendo lo mismo y pues la verdad creo que sí se puso, o sea, las personas no saben qué es el comunismo en realidad, ni siquiera lo han vivido y entonces pues sí está feo. Hoy en el templo mayor con Fray Bartolomé estuve leyendo en la mañana y dices, les voy a leer un pedacito, dice, cosa de ver, que el presidente se dice liberar, pero busca detentar un poder cuasi monárquico sin contrapesos, en el que él mismo es el ideario, el caudillo y el narrador. Se cree de izquierda, pero actúa como neoliberal puro al dejar a su suerte a la sociedad ante la pandemia, que cada quien se cuide como pueda y coman frutas y verduras. Eso lo sacó Reforma en el Templo Mayor. Entonces, pues bueno, en todos lados se cuecen habas. Así es. Oiga, pues nos está viendo nuestro queridísimo amigo Temoris Greco, le mandamos un gran abrazo. Un abrazo, cómo no, un gran saludo. Y está Manuel de Jiménez, compa Donají, Lucía Meléndez, Porfirio Toledo Delgado, les mandamos abrazos y saludos a todos. Besos a Lucía. Así es. Y bueno, vamos a tener a Ignacio Rodríguez Reina. Él acaba de sacar un reportaje con Aristegui y bueno, sobre la operación Hermes, que es con un clic liberaron más de 1,100 millones de pesos de gente involucrada en delitos en el periodo de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues nos va a platicar un poco sobre este reportaje y ya sabremos cómo hicieron la operación estos muchachos. Pues aquí ya lo estamos incluyendo en la llamada. Y fíjate, ahora sí un clic. Sí. Importantísimo, 1,100 millones de pesos. Híjole, yo doy un chorro de clics todo el día. Nosotros pedimos clics y clics y clics. Y ni de like se puede vivir así. Exacto, y ellos con un solo clic ya hicieron todo esa tropelía, eso sí. Así, ojalá le hubiéramos dado un clic y ya tuviéramos nuestros 1,100 millones de pesos. Estamos pidiendo todos los días, donen, por favor, sean amables, no sean gachos, donen. Es que en este mundo digital todo se puede y además, bueno, estando ahí en la unidad de inteligencia financiera, en Hacienda. Hola, ¿ya? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, ¿y tú, mi querido Nacho, cómo vas? Bien, muchas gracias. Pues aquí listo. ¿Qué tal, Jorge? Pues queremos que nos des un clic a ver si nos pasas
algo de los 1,100 millones de pesos, porque nosotros todas las noches pedimos que nos den clic para donarnos y creo que nadie nos hace caso. ¿Cómo le hicieron estos muchachos para que en un solo clic transferir 1,100 millones de pesos, mi querido Ignacio, que debe haber sido una de tus largas investigaciones, porque el clic es muy rápido, pero la investigación es muy lenta? Sí. Oye, Pues Nacho, sí. antes de que Dime. puedas empezar, eso sí, regálanos un clic, pero en tu cámara, para que se active. A ver. Sí me están viendo, ¿no? Ah, no, acá. Te estamos escuchando, sí, pero no te Te vemos. escuchamos no te vemos. perfectamente. Y A nuestro ver. público que ¿Ya? Ándale, ahí ya te vemos. Ahora sí, ya tenemos muy Es bien. el clic Muy que bien. necesitábamos. Perfecto. Pues ahora sí, mi querido Ignacio Rodríguez Reina, ¿cómo estuvo toda esta operación? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que, como dice Jorge, sí, me llevó muchos meses. Yo tuve tuve la noticia, como todos los compañeros, Santiago Nieto en una de estas pequeñas entrevistas en la calle, las banqueteras, lo mencionó y dijo que en efecto que el gobierno de Peña Nieto lo que había hecho era haber descongelado las cuentas. Fue en el contexto cuando estaba hablándose de la renuncia de Eduardo Medina Mora, ¿no? Y lo que hice, pues fue pues empezar a imaginarme dónde estaba esa información, porque lo que nunca dijo era ni a quiénes, ni cuánto, ni cuándo, ni mediante qué mecanismos, ni quién había participado en la decisión, ni quién era responsable, ni quién había dado el visto bueno. Es decir, lo único que nos dijo fue eso, lo que a él le interesaba destacar, pues que había habido algo de esa magnitud, pero en realidad no había nada de información. O sea, era muy general, pero con todas estas preguntas todavía por conocer. Entonces dije, bueno, empecé a seguir un poco pues la ruta de ver quién puede saber en dónde está esa información, quién es responsable, cuál es la argumentación, si es que la había, no lo sabía, qué argumentación utilizaron como para tomar esa decisión, quién participó, quién podía haber tenido injerencia. Y poco a poco fui atando cabos. Obviamente no es una información fácil de conseguir, me costó muchísimo trabajo conseguirla. Básicamente a veces me topé un poco con la negativa de gente que yo pensaba que podía tenerla, a compartírmela o no sabían de qué estaba hablando, y poco a poco buscando fue cuando pues fui encontrando un poco la ruta hasta que la investigación ya estaba lista para salir casi al principio de la epidemia. Estábamos dando los últimos toques y bueno, pues ya no hubo posibilidad, y entonces se guardó estos 2 meses y medio que llevamos de cuarentena. La investigación también se guardó hasta que pues ya coincidimos con Carmen que pues que ya era hora, ¿no? Que esta pandemia va a durar mucho tiempo y que la agenda informativa también había que moverse, que la gente ya estaba muy cansada, independientemente de que sigue siendo un tema de mucho interés y relevancia, pues todo lo que ocurre con la epidemia y el impacto que ha tenido en la vida, pues que había otros temas que ahí, y todavía la retrasamos 1 o 2 semanas más, porque todavía veíamos que había, digamos, muy dominado todo el asunto por la preocupación por la pandemia, ¿no? Y bueno, así fue como salió, ¿no? Oye, y según nos comentaba Alejandro Meléndez, esto se hizo en el sexenio pasado cuando un señor famosísimo, Bas, que ahora es todavía más famoso por una serie de Netflix que yo no he visto, que me dicen que no es muy buena,
era el encargado de la unidad de inteligencia financiera y antes había sido procurador con el caso de la niña Paulette. Él fue el que, del famoso clic, y que pues los que fueron beneficiados con ese clic recibieron 1,000 y tantos millones de pesos. Sí, bueno, mira, te cuento qué personajes están involucrados. Después de todo el trabajo que estuve haciendo, y si quieres vamos así como por secciones. ¿Qué personajes están involucrados en esta decisión de liberar, hacer un desbloqueo masivo de cuentas de 722 cuentas? ¿Quiénes participaron? Desde diferentes trincheras, por decirlo. Bueno, desde el punto de vista de, digamos, de lo que yo considero que fue una, pues no sé si coincidencia, pero que hubo decisiones de la Suprema Corte de Justicia que permitieron que esto ocurriera. ¿Qué decisiones y quién estaban? Estaban 5 ministros que componen la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que entonces era presidida por Eduardo Medina Mora. Yeah. También está, en ese entonces componían la sala un ministro que no sé si se siga, se llama Javier Lainez. Sí, parece Estaba que sí. la ministra Margarita Luna Ramos, que creo que ya también se jubiló o concluyó su periodo. Y estaba el ministro Eduardo Medina Mora y un par de ministros más cuyo nombre se me escapa en este momento. Bueno, ¿ellos qué hicieron? De febrero de 2018 a abril de 2018, es decir, febrero, marzo, en 3 meses concedieron 5 amparos. 5 amparos que presentaron diferentes personas y estas personas les habían bloqueado sus cuentas bancarias, cada uno por separado y por diferentes razones. Uno de los primeros casos le tocó resolver a Eduardo Medina Mora. De hecho, él participó directamente en 2 de los casos. Él, digamos, estudió el caso y propuso el fallo. Y el fallo es que se le concediera los amparos y que al darles el amparo, entonces les levantaron el bloqueo de sus cuentas. ¿Cuáles eran las razones que impulsaron para conceder los amparos? Uno, cuando revisan el amparo y hacen las consideraciones jurídicas, finalmente lo que hace la Suprema Corte, y es importante recordarlo, es una interpretación de las leyes. Claro. Puede ser una buena o una mala, o una interpretación apegada a derecho, o una interpretación pues no muy apegada a derecho, una interpretación desde el punto de vista estrictamente jurídico, o una interpretación desde el punto estrictamente político o financiera. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia lo que hace es interpretar la aplicación de las leyes, ¿no? Y en ese margen hay un amplio rango discrecional. Entonces, pues la interpretación que hicieron fue la siguiente. La primera que lo hizo fue Eduardo Medina Mora y dijo, bueno, es anticonstitucional que se les bloqueen, que la UIF, en particular la UIF, es anticonstitucional que la Unidad de Inteligencia Financiera bloquee las cuentas, porque no es juez y porque no está bien. Entonces, si quieren que se bloqueen esas cuentas, primero tienen que hacer el trámite ante un juez. Y entonces, por lo tanto, la UIF, la ley que mandata y que le permite a la UIF congelar cuentas, hay que eliminarla, es anticonstitucional y tiene que reponerse, y por lo tanto, cualquier bloqueo que haga la UIF es fuera de la norma constitucional. Eso primero. Y luego dijeron, bueno, excepto en unos casos, que además llama mucho la atención, entonces dijeron, bueno, cuando algún organismo internacional como la ONU, como el FBI, como el gobierno de Estados Unidos, como la DEA, como la Interpol,
como Scotland Yard, como cualquier, digamos, autoridad judicial del extranjero lo pida, entonces sí procede automáticamente. Entonces, digamos, es uno de los absurdos que esa jurisprudencia, o por lo menos esos amparos, que hoy en el nuevo gobierno, sobre todo el actual titular de la unidad de Santiago, de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, ha cuestionado. De hecho, ese les comentaba que fue, digamos, uno de los primeros elementos que a mí me hizo ir, que dijo, desde la Suprema Corte de Justicia se facilitó el desbloqueo. Claro, no explicó nunca ni dijo qué, y ni quiénes, ni cómo. Entonces, yo, por ejemplo, estuve solicitando hay secciones de la Suprema Corte de Justicia de las salas que son privadas y otras públicas. Entonces, yo estuve haciendo la investigación de en qué sesiones habían aprobado estos amparos. Y estuve haciendo peticiones de acceso a la información para que me dieran las transcripciones originales y si no, las grabaciones, para saber cuáles elementos, qué decían, en qué se basaban, si había habido discusión y no. Entonces, bueno, intervino la Suprema Corte de Justicia que en 3 meses, eso sí me llama mucho la atención y he platicado con abogados especialistas en el tema y es muy raro que en 3 meses 5 amparos al hilo se concedan y una jurisprudencia. La jurisprudencia significa que después de 5 sentencias en el mismo sentido, cualquier juez está, inmediatamente que llegue un caso de que alguien proteste porque la UIF le bloqueó su dinero, sus cuentas, automáticamente tiene que ordenar el desbloqueo. Ese desbloqueo fue en mayo de 2018, el 2 de mayo. Y el clic mediante el cual se liberan estos 1.100 millones de pesos fue el 4 de junio. Es decir, esa es una de las cosas que tendríamos que tener. Y ahí intervinieron los ministros y en particular Eduardo Menida Mora, que fue ponente en 2 de los amparos, y en otro simplemente la ministra Luna Ramos dijo, pues como nuestro compañero ministro lo explicó en tal amparo, pues yo voy a retomar todos los argumentos y por lo tanto vamos a utilizarlos también para resolver. Eso fue por la parte de la Suprema Corte de Justicia, que creó todo, digamos, la justificación legal. No, pero es importante aclarar que la jurisprudencia también dice algo. Esto va a aplicar, este amparo procede para cada una de las empresas que presente el amparo. Sí y solo sí, única y exclusivamente, si presenta un amparo uno por uno. En México no se pueden presentar amparos colectivos. Y ninguna de las 722 cuentas había presentado amparos. Es decir, era absolutamente fuera de la norma. En la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de Hacienda, pues estaba, por supuesto, el entonces titular José Antonio González Anaya, con cuño de Carlos Salinas de Gortari. Estaba Orlando Suárez López, que en ese entonces era el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. También participaba Alberto Basbás, y aunque él ya no estaba, digamos, directamente como titular, él estaba como director del CISEN. Pero además, Enrique Peña Nieto nombró a Basbás como director del CISEN en enero de 2018. Los últimos 11 meses del gobierno de Peña Nieto, 11 meses clave para tener toda la información de un centro que, como ha estado ampliamente documentado, pero no era un centro de inteligencia para la seguridad nacional, era un centro de inteligencia de espionaje político para opositores al gobierno, para activistas, para periodistas, defensores del medio ambiente, defensores de derechos humanos, en fin. Entonces, vean cómo movieron las piezas. En marzo de 2015, si no mal recuerdo, en marzo de 2015 Peña Nieto hizo 2 nombramientos. Propuso a Eduardo Mendia Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia y nombró a Alberto Basbás como titular de la UIF. Hay que recordar que Alberto Basbás fue el coordinador de asesores de Eduardo Mendia Mora
cuando el exministro fue titular de la PGR. Y hay que, en efecto, la conexión también de Alberto Basbás como procurador del Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México. Estos son los personajes que intervienen. Quien ejecuta materialmente la decisión, y bueno, por supuesto Enrique Peña Nieto como presidente. Quien ejecuta, digamos, la acción de con el clic es Orlando Suárez López. Pero según toda la información y los testimonios que he recabado, incluso con abogados que han litigado para que desbloqueen a sus clientes, este tipo de cuentas, esta decisión, incluso yo les mostré un poco de los documentos, de algunas hojas como las que ustedes han visto ahí en el portal de Aristegui Noticias. Todos decían, a ver, miren, este es un asunto brutal. Nunca ha ocurrido, nunca antes en la historia de la UIF, que se creó con Vicente Fox, nunca antes ha ocurrido un desbloqueo masivo de cientos de cuentas. Este es un asunto demasiado grande para que este hombre, Orlando Suárez López, lo haya hecho. Él no pudo haber hecho nada sin absoluta y plena autorización de Enrique Peña Nieto y del secretario de Hacienda. Jamás nadie se atrevería a hacer algo de este tamaño, de estas implicaciones y de esta naturaleza, sin la utilización de ellos. Y estos son los personajes que están involucrados. ¿Y a quienes beneficiaron? Pues como han podido ver en la investigación que publiqué con Aristegui, con Carmen Aristegui, en el portal de Aristegui Noticias, a narcos, a empresas factureras, a empresas que utilizaron para desviar recursos a las campañas electorales de candidatos del PRI, empresas que participaron en el mecanismo de desvío de recursos públicos, conocimos como la estafa maestra, que es por este caso que está Rosario Robles, a la familia de Caro Quintero, a la familia del Azul, a la gente más cercana al Chapo Guzmán, a la concuña del Mencho Ceguera, el líder del cártel Jalisco cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una cantidad de personas de nacionalidad china que no las pude encontrar. Según lo que entiendo, es gente que ha estado importando cosas desde China vinculadas con crimen organizado. Me imagino que son precursores químicos o que hacen evasión fiscal enorme. Hay muchísimos textileros, muchísimos miembros de la comunidad judía, muchos de ellos, según algunos informes que yo no he podido comprobar directamente, por eso no lo publiqué en el texto, pero en esta charla pues lo comento porque no puedo decir nada, pero gente de la comunidad judía que tienen relaciones de amistad con el hermano de Alberto Basbás. Hay todo tipo de cosas que se puedan imaginar. Muchísimos, son datos tras dato, tras dato, tras dato. Y es bien difícil rastrear nombre por nombre, y pues yo lo hice, pues ahora sí que, por eso también tardé mucho. Yo tuve que capturar cada nombre, estar buscando cada nombre, estar creando, digamos, un esquema de que pudiera relacionar qué empresa con qué persona, con qué organización. Fue un trabajo bastante, digamos, laborioso y con mucho detalle. Pues mi querido Nacho, como siempre lo has hecho y ahora lo vuelves a demostrar, has sido un sistemático investigador periodista, pero qué bueno que lo diste a conocer porque esto del COVID pues va para meses y no sabemos cuánto tiempo más, pero lo que tú señalas me parece que lo debería de tomar muy en cuenta el señor Andrés Manuel López Obrador, porque él dice que pues no va a meter a la cárcel a Peña Nieto y que si lo piden y que sea un jurado popular, entonces, pero esta es una investigación que demuestra un contubernio entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, seguramente poderes mediáticos y una cantidad de millonarios mexicanos. Hay que añadirle a esto al narco y vemos, por lo que tú nos dices, que es totalmente cierto
el caso García Luna, es decir, que no lo has mencionado tú ni tenías por qué mencionarlo, pero cómo al narco se le facilitan las cosas desde el Estado mexicano, ¿no? Se le da no solamente carta blanca, sino todas las cartas, porque si hay chinos metidos, pues yo digo el fentanilo ahí es clarísimo. Para mí, un observador que no está metido en tu investigación, pero como periodista digo, bueno, pues esto viene casi, como dice el clásico, como anillo al dedo. Por lo tanto, yo creo que es una investigación que puede abrir muchísimas puertas. Y ahora entiendo por qué el señor Medina Mora se fue tan rápido de México. Dijo, ahí nos vemos, ya me voy, y ahí les dejo la plaza. Sí, yo lo que creo es que justo habría que, pues, hablar de este tema. Yo creo que es importante que se conozca, porque mira, después de las declaraciones de Santiago Nieto, que hizo lo que le corresponde a él, ¿qué le hizo? Pues ¿Sí? presentar una denuncia penal, ¿no? Contra los presuntos responsables de haber tomado, digamos, violado la ley y haber hecho este desbloqueo de un modo que él considera que es ilícito. Pero entonces ya hizo lo que tenía que hacer. A quien le toca es a la fiscalía. Claro. Esa denuncia tiene 1 año y no sabemos si ha avanzado, si los ha llamado a declarar, si ha pedido peritajes, si está haciendo investigaciones o si simplemente la tiene ahí en su escritorio. Hoy por la mañana, ya sé que no es muy buena referencia, pero Lord Molécula le hizo un comentario al presidente acerca de esta investigación y pues lo único, bueno, entre tantas cosas que le dijo, pues fue que el país no estaba muy bien gobernado. Pues ya lo sabe él. ¿Tú crees que esto vaya a avanzar o quede, pues como lo estás mencionando, archivado ahí en un cajón o esperando a que sean las elecciones? Creo que el presidente lo que dijo fue que entiendo que la Fiscalía General de la República está investigando. Ahora, si es verdad, que yo no lo sé, pero si es verdad que hay una autonomía de la Fiscalía General de la República, que sería lo óptimo en un régimen democrático, que fuera una fiscalía autónoma por completo. No lo sé si sea así o no. Lo que sí sé es que me imagino que debe haber una presión social para que la fiscalía dé resultados, ¿no? Desde gente, pues yo creo que debe haber, digamos, sí, una necesidad de cumplir con una de las promesas más importantes, que era desterrar la corrupción y la impunidad. No solamente en el actual gobierno, que me parece como un punto de partida maravilloso. Erradiquemos la corrupción en este gobierno. Y como dice el presidente, bueno, pues si el de arriba no roba, el de abajo lo va a pensar un poco más. Está bien, eso me parece bueno. Pero yo soy de la idea que no podemos olvidar el pasado. Por más que el presidente esté apelando siempre a que no hay que buscar venganza. Es que yo creo que hay una equivocación. No se trata de venganza, se trata de justicia. Sí, claro. Porque venganza sería proceder incorrectamente, inventar delitos, utilizar la justicia de una manera política para cobrar afrentas, que hay muchas afrentas que le hicieron al presidente, y inventar, es decir, tomar una revancha. Eso sí creo que estaría inadecuado y que no estaría correcto. Pero esto es otra cosa, esto es simplemente impartir justicia, buscar que haya justicia para que quienes cometieron ilícitos de esta naturaleza no se queden impunes. Así es, y porque fíjate que en otros países, bueno, los políticos hasta se suicidan, ¿no? Si hay un escándalo como y bueno, aquí parece que todo el mundo es feliz y están premiados. Entonces, bueno, creo que sí, esta investigación nos tiene que dar mucha luz para poder presentar diferentes cuestiones y que si la Fiscalía pues tome cartas en el asunto. Pues te agradecemos mucho, mi querido Nacho, y estamos en contacto para cualquier cuestión que necesites. Decirnos. Yo creo que nosotros, bueno, los periodistas, que tú sabes quiénes son realmente, aunque
muchos se ostenten como tales y no lo sean, yo creo que yo escribiré para Radio Educación y demás esta investigación que tú hiciste, porque me parece muy importante ponerla a rodar como una bola que vaya creciendo y que la Fiscalía muestre su independencia, por un lado, pero también exigirle, quienes tenemos a la mano alguna tribuna, por muy modesta que sea, a esta Fiscalía, que la estamos también viendo, que si no sale adelante, el fiscal puede escribir muchos artículos en un periódico muy reconocido, pero que esto no tiene ningún sentido si no toma en serio la oportunidad que se le dio para sanear este país. Y yo te agradezco muchísimo y yo seré tu porrista, apoyador o como le quieran decir los otros, no me importa, sino lo importante es que en realidad en México se haga justicia y coincido plenamente con lo que tú dijiste entre justicia y venganza. No se trata de vengarse de nadie. A mí me cayó desde el principio muy mal Peña Nieto, pero pues ese es mi problema, si me cae bien o no, mal, pero pues lo vimos desde la Ibero, ¿no? Que era un charlatán, ya no vayamos más adelante. Entonces, si de repente en un periódico, perdón, escriben el fiscal y un señor José Murat, digo, ah, caray, a mí ya me toma por sorpresa que sean articulistas de un periódico, pero bueno, ese es mi problema, yo lo tendría que resolver, no te lo estoy echando a ti, pero lo que sí yo te puedo decir es que yo voy a apoyar esta investigación tan acuciosa y tan metódica como todas las otras que has hecho tú, y vamos a darle a esto una mayor difusión de la que ha tenido hasta ahora en la medida de nuestras posibilidades. Pues muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación, Jorge, Alex, Eric. Y bueno, pues aquí seguimos chambeando, hay que seguir haciéndolo y bueno, que la parte que a nosotros nos toque, pues bueno, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Pues muchísimas gracias. Nos manda el abogado Manuel de Jesús Jiménez, la justicia implica la memoria como deber social. Sí, yo creo que la memoria no podemos perderla y justamente por eso creo que es importante que se haga justicia. Así es. Muchísimas gracias. Cuídate porque seguimos cuidándonos para poder hacer algunas cosas que son relevantes no para uno, sino para muchas personas. Un gran abrazo, Nacho. Muchas gracias. Un abrazo de regreso a los tres. Gracias, Nacho. Hasta luego. Abrazo. Hasta luego. Pues bueno, qué gran investigación. Sí, súper buena. Y además, creo que ahora la manera de investigación ha cambiado mucho, ya no debe de ser presencial, pero ahora es más tardada, ya hay que meterse por muchos recovecos, pedir solicitudes de información, investigar pues estas cuestiones que ahora ya están libres al público y desgraciadamente hay algunas cosas que son privadas como él lo estaba mencionando, pero pues ahora la manera de hacer periodismo se ha modificado un poco y pues bueno, a fin de cuentas las investigaciones siguen y eso creo que pues nos demuestra que todavía se puede creer en el periodismo, ¿no? Así es, tendremos que creer en el periodismo y hacer periodismo más que creer en él. Exactamente. Oigan, pues, más bien, George. Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué piensas de esto? Está así como... No, yo lo que creo es que, y se lo decía un poco a Ignacio antes de que él nos hiciera el recuento de los hechos que se han dado, pues que yo a este señor Vaz desde antes del caso Polet, tenía referencias de que pues era un peón de brega, como se dice en los toros, de este señor Peña Nieto, porque a mí un amigo
me dijo, oye, pues está de procurador en el Estado de México, insisto, antes del caso Polet. Dice, ¿por qué no lo vamos a ver si... Dice, bueno, es muy sonso. Yo no sé por qué lo metieron ahí, pero algo debe tener que tenga un puesto tan importante. Y ahora veo que no era tan sonso, sino que era simplemente un Bribón. tipo que uno le ordena hacer las cosas y él las hace y no le importa a quién va a atropellar en el camino, ¿no? Es decir, si su jefe le dice, hay una manifestación, no se puede pasar, tú aviéntales la camioneta y tal. Bueno, imagínense 1,100,000 pesos que les dejaron de cobrar a varias empresas. Y ya nos dijo Ignacio con toda una serie de triquiñuelas que se hacen. En efecto, la ley es de interpretación, lo dicen desde hace mucho los teóricos del derecho, pero no de una interpretación tan sesgada, ¿no? Tan favorable solamente para unos cuantos. Y ese es el problema de la ley mexicana, que casi siempre favorece a los menos, ¿no? Ya vimos y repetimos lo de este señor de FEMSA, Juan Antonio Fernández, que no pagaba 8,000 y tantos millones de pesos y dice, bueno, sí los va a pagar en 3 mensualidades, ni siquiera dice de un jalón, pero va a meterle el doble para que se vayan en contra del López Obrador. Bueno, sí, ahora vemos por qué los que protestan pues llegan en unas camionetas que realmente son ofensivas para un país con tantos millones de pobres como México, ¿no? Sí. Porque la ley es una ley del más fuerte, del que tenga más billetes, sino una ley que lleve a la justicia de todo el mundo, ¿no? Ese es el problema mayor. Así Sí. es. Oigan, pues, más bien, a ver, perdón, discúlpame, Alex. Sí, pues vamos a tener a nuestra compañera reportera Dainzú Patiño, quien nos hablará sobre la reforma de la fiscalidad corporativa internacional, que fue una propuesta que hicieron varios economistas junto con la organización internacional Oxfam. Bueno, están gente, economistas de la clase de Stiglitz y Piketty, entonces, pues bueno, mi querido George, te van a dar en tu mero mole. En tu mero mole, mi George. Hola, Creo que ahí hola. está. Sí, nos escuchas. ¿Cómo estás? Ahí Hola, está ¿cómo nuestra estás? querida Dainzú Patiño. Hola George, hola Alex, Oh. hola Eric, ¿cómo han estado? Bien, Pues ¿cómo has bien, ¿y estado? tú? ¿Cómo te trata la pandemia trabajando desde casa? Pues todo se ha acelerado al 10, al 50%, mucha información en cuanto pues todo calificadoras por un lado, luego instituciones financieras, sabes, como todo cambia de un momento a otro, las perspectivas para la economía también, ¿no? como loco, o sea, todos los efectos, pues inevitablemente se van a ver en la economía, ¿no? Decían por ahí que tal vez van a ser peores los efectos de la cuarentena que de la pandemia en sí. Sí. Oye, Ok. ¿y si tienes tus 30 monitores así como los corredores de bolsa y esas cosas para irte informando acerca de las noticias? No, pero bueno, sí tengo 2 pantallas para la compu más el celular, entonces son 3 pantallitas con las que... Ajá. Sí estás al puro tiro. Sí, pues sí, es como que parte de que se mueve mucha información y justamente pues como comentaban, está pues esta parte de la conferencia y del estudio que presentaban ayer Stiglitz, ¿no? Y pues frente a toda esta situación que es como que lo que consideran ellos es una comisión independiente, es el ICRIC, que es la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional, y Oxfam. Entonces ellos pues tienen por ahí
un comité y que entre los propósitos tiene que, pues, la política tributaria de los países en el mundo sea, pues, más justa, ¿no? Y en función de la sociedad y no en función de los beneficios de las grandes empresas, ¿no? O de los ricos, que pues sí, seguramente es una ardua labor, ¿no? el estar Fíjate trabajando. que estos muchachos dicen ya tienen primero mole porque yo estudié economía, aunque soy periodista, pero sé algunas cosas de eso, no estoy especializado totalmente en economía, pero yo recuerdo que hace algunos años el señor Warren Buffett dijo en Estados Unidos, ni siquiera en México, ya ni la amuelan, porque no dicen así, cóbrenme más impuestos. Yo pago menos impuestos que mi secretario. Y Sí. una de los puntos que ponen en la mesa esta reforma de la fiscalidad corporativa internacional, y CRIC, por sus siglas en inglés, es esa, que Exactamente. las tasas impositivas en el mundo, ya no digamos en México, que en México son verdaderamente brutalmente descomunales, ¿no? En el mundo, incluso en países que se llaman avanzados, siguen siendo muy bajas. Y el señor Piketty creo que ha ido últimamente hasta acelerándose, diciendo, pues hay que cobrarles entre el 70 y el 80% de utilidades y demás. Digo, qué bueno sería para mí, porque yo no voy a tener muchas utilidades, pero va a ser muy difícil. Pero Sí. desde hace muchos años, hay desde el dicho del señor Buffett hasta otro economista que se me va el nombre, que decía que había que cobrar tasas impositivas a los que mandan capitales de un lugar a otro. Exacto. Porque en eso, es decir, si yo mando mis 3 pesos a las Islas Caimán, pues en lugar de pagar el 30% de mis 3 pesos, pues resulta que va a pagar 1%. Bueno, hasta hay una película con esta gran actriz en Netflix, Meryl Streep, de cómo se hace el lavadero de dinero, ¿no? La lavadora, ¿no? La lavadora. Entonces, vuelven a hablar sobre eso y te pedimos que nos digas, porque luego a veces la gente dice, bueno, ¿por qué quieren cobrarle más impuestos? Y hay que decir que Donald Trump les cobra menos a los ricos ahora. Sí. ¿Por qué hay que cobrarle más impuestos a los ricos? Pues sostenían aquí en esta situación que tienen mayores posibilidades para tener también pues liquidez, ¿no? Por ejemplo, en esta crisis económica, de hecho, Moody's, me sorprendió mucho hoy en la tarde, Moody's, la calificadora de crédito, señalaba que más del 60% de las grandes empresas que revisaba ella en México tenían capacidad para sobrevivir a esta crisis, ¿no? Y que justamente tenían, por ejemplo, estos instrumentos financieros, o sea, ellos finalmente también cuentan como con más instrumentos para poder amortizar esto, y pues y el hecho de que Moody's también lo diga me parece también como relevante, ¿no? Porque ¿cómo no? es aquella situación de que está respaldando que las grandes empresas en México tienen la capacidad para solventar la crisis, ¿no? Una por ahí, ¿no? Ahorita se me viene una de estas. Otra, pues, el tamaño, ¿no? A comparación de una pequeña y mediana empresa, como tú lo mencionabas, tienen pues muchísimo menos, pagan muchísimo menos que los grandes corporativos, ¿no? También de cierta forma, y pues también el hecho de que ahorita muchas de las empresas, ahorita
justamente el tema como que en el que dieron en el punto los integrantes de la ICRIC es que con esta pandemia, pues grandes empresas, sobre todo las digitales, Facebook, Exacto. Google, YouTube, se han visto totalmente, pues el mismo Skype y no Zoom, se han visto beneficiadas totalmente con esta pandemia y entonces han tenido ganancias y han tenido gran crecimiento. Entonces, ¿por qué no contribuir de esa forma, no? Por contribuir con impuestos para que el Estado a su vez pues pueda... Y ahí creo que hay, bueno, ahí tengo algunas opiniones, pero bueno. Adelante. No, por favor. No, o sea, que el hecho es que, pues sí, o sea, se están viendo gran beneficiadas, deberían de contribuir más con el erario, porque recordemos que antes de que iniciara la pandemia, pues no había como una gran regulación. Estaba empezando y estábamos empezándola como ahí porque estaban cobrando el IVA, ¿no? Hubo una polémica, ¿no? Porque decían, porque Morena estaba proponiendo que se les cobrara un impuesto a estas plataformas digitales, pero luego se pusieron en contra y además, tomando eso en cuenta, yo también decía, bueno, ¿por qué le van a cobrar, no? Si ellos están generando empleos, bla, 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 pero pues después de todas estas cosas de la pandemia y ver el número, el volumen de ganancias que han tenido, y lo digo porque también me he hecho fan de Amazon, de Netflix, de Didi y de todas estas plataformas, de Zoom y de Skype, pues es que todo el mundo ha recibido grandes ganancias, pero bueno, también estoy de acuerdo que sí se les tiene que cobrar, ¿no? Perdón, ya sé que luego me apasiono. No, pues es que estaba justamente esa controversia, estaban empezando a cobrar el IVA, pero por ejemplo aquí en ICRIC lo que están proponiendo es que se cobre una tasa mínima empresarial, ¿no? Que es de 25% y que todas las empresas digitales deberían de estar cumpliendo y que no todas lo hacen, ¿no? Y aquí la controversia es, como explicaba George al inicio, es que pues son empresas que fácilmente pueden mover sus capitales de un lugar hacia otro, entonces no están pagando quizá lo que está pagando una pequeña por un pequeño producto que vende, mientras que por llevar mi asociación a un paraíso fiscal, pues pago 0 impuestos, ¿no? O pago 1% de impuestos y no hay ningún problema. No estás contribuyendo en sí tú como empresa, no estás pagando o a lo mejor no estás retribuyendo al sector público por los recursos que utilizaste en ese país, ¿no? O sea, ya sean unas instalaciones, un personal o incluso la propia red de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, pues ese es el tema que está en la mesa. Aquí en México empezaron a cobrar el IVA, no sé exactamente cómo estén como en materia de ISR, deberían de estar reportando ganancias, porque la propuesta es que se cobren el ISR o se cobre este impuesto empresarial las empresas digitales en el lugar donde generen las ganancias, ¿no? Eso es como lo importante. Así es que es el caso también de los delivery de Didi, Uber Eats y demás, que finalmente sí hemos visto cuando se ha reporteado cómo tratan a estos empleados, pues bueno, no tienen nada, ¿no? O sea, hay un súper pantano ahí de cuestiones laborales, pues muy fuerte en contra de los que trabajan en esos lugares. Entonces, bueno, no se pueden enfermar, tienen que trabajar bastantes horas para ganar muy poquito y demás. Entonces, yo creo que sí tiene que haber ahí una regulación en cuanto a impuestos y en cuanto a cuestiones laborales, ¿no? Sí, y de hecho las mismas empresas están evadiendo como estas responsabilidades ante los trabajadores y eso genera como mucha preocupación. Sí, oiga, nos dice Victoria Guerrero, se desvirtuó el sentido de solidaridad social de los impuestos para generar bienes públicos para la sociedad. Fíjense que les quiero relatar el caso de un conocido muy cercano mío que trabajaba en IBM. A los cuates que trabajaban 7 horas, les ponían un cinturón en donde estaban conectados a una computadora
y tenían 15 minutos al día para desconectarse, seguramente para ir al baño. Porque yo le decía, bueno, pero ¿qué haces en todo el demás tiempo? Pues pasa un carrito y nos dan alimentos chatarra y bebidas de cola. Y entonces compramos de ese carrito, o sea, hasta una explotación alimentaria. Tienda de raya, tienda de Compramos raya. Tienda de ese carrito raya. y ahí estamos. Pero si no estamos de las 7 horas 6:45, nos descuentan el día. Esto se llama, por un teórico de la comunicación poco conocido, Gunther Wallraff, el neoesclavismo. O sea, dice, ahora los empleados no están con un grillete, tenía un cinturón como grillete, pero también hay otros empleados que tienen su computadora y si no estás conectado tú, Alejandro, Eric y yo, el tiempo necesario, pues nos descuentan el día. Es decir, que ya las herramientas que antes Marx siquiera imaginaba ya no son el taladro y el molino y todo eso, sino es la computadora y demás. Y entonces yo hasta me río porque cuando decía el señor López Obrador hay que darse de abrazos y de besos, dije, ¿se estará refiriendo al señor Besos de Amazon, que nos da unos besos pero nos absorbe todo? ¿O a quién se le estará refiriendo? ¿Cómo ves esta circunstancia nueva llamada neoesclavismo, mi querida amiga? Pues yo de pronto tengo pláticas muy locas con mi hermano, con mis hermanos, y hablábamos Pues un qué poco bueno. acerca de... Esas son las mejores, las locas, las sensatas no tienen ningún sentido. De Sí. los supersónicos que, bueno, que sacaron como un meme y que decía, no, ahora todo es teletrabajo, ahora todo lo, no, el teleesclavismo y toda esta situación. Pero ya mi hermano caía hacia como, ¿realmente tú crees que que haya sido una predicción o que de cierta forma haya sido como un adoctrinamiento de esta situación, ¿no? Entonces ya me cambió mi perspectiva totalmente, ¿no? O sea, claro que no fueron futuristas, o bueno, algunos sí lo fueron, ¿no? Y adivinaron esta situación, pero es justamente como eso, ¿no? O sea, habla justamente pues de todo el poder que están teniendo estas nuevas empresas que supieron y saben cómo hacer dinero, porque pues te maneja, además de manejarte la dependencia, pues hacen ganar y hacen perder, pero tienen un gran poder también, ¿no? Para generar revueltas, para generar, entonces a su modo, ¿no? O sea, ellos trabajan para hacer ganar o perder también candidatos a la presidencia, ¿no? Entonces tienen grande poder. Claro. Y pues dentro de este teleesclavismo que comentas, pues justamente se está viendo que dieron en el punto en el que tenían que dar o que han estado trabajando desde hace ya varias décadas en esta digitalización del trabajo y que la pandemia ayudó a acelerar completamente, ¿no? Total. Sí, y ahora sí vivimos, como dices, en el esclavismo, porque como no salimos de las casas, ya los jefes piden todo a todas horas, ¿no? Porque saben que estás ahí, entonces no terminamos justo de separar, de ya terminaron mis horas de trabajo, necesito descansar o hacer otra cosa, o cocinar o lo que tengamos que hacer, y la gente como sabe que tienes la computadora ahí, te pide ya a deshoras o cuando ellos quieren, entonces también se vuelve muy absorbente porque ya dices, bueno, necesito descansar, un poquito yo te escribí en la tarde y me dijiste, aguántame que estoy comiendo y te entiendo muy bien, porque después estás comiendo y ay, a ver, prende y haz esto y demás. Así. Creo que sí tenemos que ir dividiendo nuestros tiempos, ¿no? Porque esto se vuelve una locura. Y del neoesclavismo, mi querido George, aquí en mi cuadra se llama pasadez de lanza. Pues si están lucrando tanto con nuestro trabajo a través de la computadora, pues que contribuyan. Ahora,
El otro tema es que, pon tú, sí, van a pagar los impuestos, ya, ¿no? Ya van a pagar, ya está regulado los impuestos, toda esta cosa. ¿Realmente el gobierno, realmente el sector público lo va a invertir en infraestructura para la salud, en infraestructura para la educación? O sea, es como parte de esto, ¿no? De lo que me viene, ¿no? No. Puede haber regulaciones, puede estar llegando el dinero, pueden llegar los 25,000 millones de pesos de Walmart, los otros 9,000 millones de pesos de FEMSA, de Bancomer, pero digamos, ¿qué van a Lo hacer? que pidió al Fondo Monetario Internacional, ¿no? Ajá, o sea, sí. Ese es como realmente el fondo, ¿no? Yo creo, la transparencia y lo que se termina haciendo con los recursos públicos. Claro. Creo que sí. Perdón, sí, perdón. Hay dos cosas más que dice el documento que a mí me parecen muy interesantes. Una, los gobiernos no tienen que ser restrictivos en su gasto, sino gastar más para ayudar a los de la pandemia, ayudar a los del sector salud, que ayer hablábamos con una persona que está en nutrición y decía, tengo que hacer una fila a veces larga para que me den los insumos diarios. O sea, no hay los insumos diarios. Para educación, para todo esto, para la renta básica, qué sé yo. Claro. Es decir, el gobierno debe de gastar. Pero también dice otra cosa muy interesante, que seguramente nos van a decir mañana unos médicos que invitamos. Hay que tener mucho cuidado y a gastar también en evitar el cambio climático, dicen en el documento. Sí. Porque los médicos dicen, podemos salir de la pandemia tal vez, pero si no cuidamos el cambio climático, al mundo se lo lleva a patas de cabra, como dirían en mi rancho, ¿no? ¿Qué opinas de esas dos cuestiones de que el gobierno, sobre todo el mexicano, debe de gastar más para ayudar a diversos sectores y lo del cambio climático? Bueno, ahí de lo del gobierno debe gastar más, creo que sí debería de estar como quizá enfocando más recursos a proyectos que pudieran lograr ser más expeditos o en algo que representara pues un gasto de inversión, ¿no? Por ejemplo, en educación, en salud, infraestructura social, porque, o sea, finalmente lo que hemos visto y como que lo que recalcan todas las mañaneras es que, pues, es que es así de que finalmente en sexenios pasados muchas empresas vivieron del erario público, ¿no? Se creaban y se destruían empresas del erario público. En este caso, a lo mejor no es la excepción, también las hay. Y creo que en este también, ¿eh? Ajá, exacto. En este, sí, exacto. O sea, y que también en este existen, pero justamente eso, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí debería de gastar más, porque incluso lo comentaban en la conferencia donde presentaron el estudio, ¿no? De que tarda más, o sea, puedes tardar más en recuperarte si no lanzas o incrementas tu gasto público, ¿no? 10 años, así de, si quieren que la recuperación económica dure 10 años, recórtenle al presupuesto, ¿no? Pero también es así de, a ver, pero ¿y en dónde? Yo siempre insisto en esta situación de lo de la transparencia y en dónde se gasta el dinero, porque se podrían hacer y decir mil cosas, ¿no? Pero si no existe transparencia, si no decimos a dónde se va el dinero, de poco va a servir como todo lo que hemos estado haciendo. Y luego decías de lo del cambio climático. Del cambio climático, creo, y también que digo que estuve muy filosófica con mi familia este fin de semana, era justamente esta cuestión que a lo mejor lo que ya entendimos es que estas crisis son cíclicas, ¿no? Entonces deberíamos de estar pensando que esta no va a ser la última crisis que vamos a tener de este tipo, que pueden venir peores, pero pues que también se deberían de estar haciendo.
Y ahí sí, de pronto también de las conferencias en las que he ido, ya ni me recuerdo, pero creo que era de una organización internacional o de un banco, Casa de Moneda, Monex, decían que mucha de la recuperación económica que puede venir después de esta pandemia va a ser en medida de que tú como gobierno o tú como sector apuestes más a las energías renovables, ¿no? Ajá. Y aquí en este país creo que vamos en reversa porque vamos a tener un Tren Maya que se va a mover con diésel. Claro, es una locura. Entonces es así como... Hubiéramos tenido un impacto climático menor si se hubiera movido con carbón. Es como es maquinitas de carbón. Como ya una mezcla como de Mad Max, ¿no? O sea, como que llegaste un poco al futuro, pero todavía vas a utilizar diésel. Entonces es así como muy contradictorio. Y sí, pues deberíamos estar también actuando en función del cuidado del medio ambiente. Ya lo vimos en esta pandemia, ¿no? Ya lo vimos como cómo se limpian las aguas cuando no estamos en la playa, ¿no? Y hay una cosa que también me alarma, por ejemplo, es pues que toda la basura y todos los desechos que se están generando en este momento, ¿no? En cuanto a pues cubrebocas, jeringas, guantes, todo ese tipo de basura, pues a dónde se va. Y pues sí, a lo mejor el discurso mundialista de esta pandemia puede ser como el de hoy la pandemia, la verdadera pandemia somos nosotros, ¿no? Y lo seguimos siendo aún pues encerrados, ¿no? es irónico, o sea. Sí. Aunque también hay por ahí un documental que me impresionó mucho, cuyo productor es Michael Moore y cuyo realizador es Jeff Gibbs, que se llama El planeta de los humanos, ¿no? Y en donde ahí también pone un poco en duda estos grandes molinos que hay para producir energía limpia, pero donde también hay negocios muy sucios, ¿no? Entonces, lo que tú dices, yo también estoy de acuerdo. Es decir, hay que usar energía limpia. Yo estoy en contra del diésel del Tren Maya, definitivamente. A mí no me van a convencer porque un amigo mío de Tabasco me decía, pero es que va a salir muy barato, va a salir a 5 pesos cada litro. Pues sí, pero es una contaminación tremenda en un lugar donde seguramente no está tan contaminado. Pero también hay que ponerle el ojo a las energías limpias cuando son negocios de una como Iberdrola, que nos ha vendido aquí cosas que luego a los 2 años ya no sirven para nada, como los viaductos, esas cosas, ¿no? Entonces yo estoy a favor, desde luego, de la energía eólica, hídrica, solar, etcétera, pero siendo muy claros cómo se hace, ¿no? ¿No claro. te parece? Sí, totalmente. Creo que aquí el punto clave o en el que hemos coincidido todos es que pues se debe transparentar y pues sí, no damos también y llegamos al mismo punto en que no solo en México, sino alrededor del mundo, la corrupción siempre es así como el mal habido y por haber y de todos los países que terminan arruinando las cosas. Yo así lo veo. Sí. Oye, querida, pues, ¿cuándo nos puedes volver a visitar? Porque esta es tu casa. Siempre a la gente le invitamos a que venga. Y pues, cuando nada más tengas traigan algo que decir. Sí. Perdón, Eric. No, es que nada más siempre les decimos que traigan sus cobijas porque ya es mucha gente, pero no importa, todos cabemos. Me parece maravilloso. Llevo mi silla, mi plato y mi vaso. Por favor. Pues muchas gracias, mi querida Ensu, por darnos claridad con esta propuesta que se está presentando mundialmente. Y bueno, estaremos ahí para platicar
de las nuevas cuestiones que vengan. Y como dices, pues nos tenemos que preparar para estas pandemias. De la influenza a fue un momento muy rápido, entonces pues parece que así va a seguir siendo esta cuestión. Entonces pues preparémonos Pues para sí, todo esto que venga. ¿Qué vamos cambiando en el camino de nuestro haber? Así es, así es. Pues muchas gracias. Te mandamos un beso, cuídense mucho. Bye. Oye, pues tú y yo trabajamos en IBM, ¿no? Cuando éramos chavillos de IBM y trae esto, IBM y trae el otro. Ahí fue donde aprendí a beber. Yo era muy sano, pero ahí fue donde... Ahí te echaron a perder, mi Eric. Me echaron a perder, no, hombre, estaría ahí siendo procurador ahorita. Oigan, y les voy a recomendar una nota que trae ahora MX, donde ahora está Salvador Fraustro, como director de Saúl Hernández, que dice, Saúl Hernández no el cantante, sino el reportero, San Juana Martínez contrató a consultor regio que hizo perder millones a Notimex. Entonces ahí viene toda la historia. También la buscaron, no quiso contestar absolutamente nada, pero siguen saliendo los trapitos de esta señora, y pues esto sí es un contrato de 1 millón y tantos de pesos. Entonces pues hay que leerlo, a ver qué hay en toda esta investigación. Y pues bueno, recuerden darnos clics en todas nuestras redes sociales. Nos está viendo nuestra querida Natalia Cano, le mandamos un beso y un abrazo. Un beso grande, ¿cómo no? Ahí en la explicación del programa, ahí vienen todas las redes sociales, le pican Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX, y viene una cuenta de transferencia bancaria y una de PayPal para que nos donen. Entonces ahí estamos, para que pues nos den una donadita, ¿no? Sí, extrañamos mucho a la mamá de Karina, siempre le mando saludos. Karina, sí. Y pues ojalá que también Karina esté pronto aquí para que nos comparta de los saludos que le da su mamá. Así es, así es. Pues bueno, chicos, nos vemos el día de mañana en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Cuídense mucho. Gracias. Bye.